Ponen BTC1 y el primero que les aparezca acá le dan aquí a la flechita para desplazar y eligen el que les aparece abajo, ¿sí? Ahorita no sé qué pasó, por antes aparecía otro, un segundo, pero bueno, lo importante es que tiene que aparecer este que dice BTC1, ¿sí? Y nosotros ahí lo agregamos al gráfico y les va a aparecer esto, ¿sí? Normalmente comienzo analizando este tipo de gráfica en temporalidad diaria, ya que los gaps en temporalidad diaria, eh, en lo que a mí me consta, son más importantes, porque tienden a una mayor probabilidad de cerrar los gaps, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un gap. Lo que vamos a hacer es marcar desde el cierre de la vela anterior con la apertura de la nueva vela o de la vela siguiente, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro gap, también llamado, ¿no?, salto cuántico, que es básicamente porque el mercado genera un vacío y abre en otro lado, ¿sí? Tiene muchos nombres, pero para nosotros, gaps y punto. No le demos tanta vuelta, ¿no? Vamos a poner aquí gaps. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que los gaps se van a cerrar tarde o temprano, ¿sí? Pero esto simplemente no es algo para operar como tal, ¿sí? No es que vamos a fijar como una liquidez, ¿verdad? Que el mercado va a venir y va a rebotar. Lo que yo tengo que tener en cuenta acerca de los gaps es que él tiene que cerrar esa zona, que quiere decir que tiene que bajar en este caso para cubrir esa zona y que no quede ese vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos el tema número uno acerca de IPTA, nosotros habíamos dejado bien en claro que el algoritmo debe de entregar el precio de forma eficiente. Por lo tanto, los gaps son una ineficiencia dentro del mercado, ¿sí? Por eso es que el algoritmo de alguna forma trata de generar cálculos que hagan que el precio cierre por esta zona, ¿sí? Tiene que cubrir, tiene que rellenar. Entonces, eso va a ser muy importante para notar. Los gaps se tienen que cerrar tarde o temprano, ya que son una ineficiencia para el algoritmo. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, yo puse que los gaps se tienen que cerrar tarde o temprano. No estoy insinuando que el gap se tiene que cerrar de forma inmediata, ¿sí? Primero el algoritmo debe generar cálculos, como dijimos anteriormente, para buscar la oportunidad de venir a esta zona, ¿no? A veces sucede que los gaps se cierran en la vela siguiente, ¿sí? Al siguiente día ya el algoritmo busca cerrar esta zona, o puede pasar semanas, meses, años para que luego quiera cerrar esa zona. Por lo tanto, no es eh, algo seguro, ¿sí? Porque muchas veces se equivocan y dicen, bueno, el precio ha dejado un gaps, entonces ya que llegó hasta esta zona, Bitcoin ahora va a ser bajista, ¿no? Va a venir a bajar y cerrar inmediatamente. No. Nosotros lo que debemos hacer es que en esta zona tratar de buscar un cambio de tendencia en una menor temporalidad. Como nosotros acá estamos en temporalidad diaria, quizás podemos buscar un cambio de tendencia a partir de una hora para abajo, ¿no? Hasta 5 minutos o un minuto si te gusta, pero un minuto ya me parece muy bajo. Pueden utilizar H1, ¿no? Una hora hasta 5 minutos, quizás como para identificar un posible cambio de tendencia a la baja y quizás ahí poder tener una oportunidad de operar hasta que el precio cierre el gap, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poquito
y ver en qué zonas hubo gaps. Hay gaps que muchas veces no nos damos cuenta y son gaps y que pasan desapercibidos, como por ejemplo este de acá. ¿Sí? Ahí hay un gaps. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el precio hace el cierre en este punto y da la apertura aquí. ¿Sí? Por eso es muy importante saber cuándo hay una apertura y un cierre. O a veces, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Fíjense en que aquí hay un cierre, ¿sí? Y el mercado da la apertura un poco más abajo, ¿sí? Cuando el mercado está bien alineado, digamos, y no está generando gaps, cuando sucede esto, ¿sí? El mercado tiene que, donde cierra, dar la apertura de la siguiente vela. No tiene por qué básicamente buscar otra posición para abrir la siguiente vela, ¿sí? Un mercado, digamos, sin gaps es esto. Donde se cierra una vela, se hace la apertura de la otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, se da el cierre y se da la apertura acá. Eso es un gaps, ¿sí? Nada más que el algoritmo cierra inmediatamente con un mechazo, ¿sí? Ojo, las mechas no se cuentan. Siempre se cuenta la apertura y el cierre de la vela. Básicamente en lo que es los cuerpos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que esta cerró acá, ¿sí? Y dio la apertura hasta allá arriba. Nada más que cuando da la apertura hay un mechazo que baja y para mí ahí no terminó de cerrar bien. Pero bueno, esas son ineficiencias que va dejando el mercado y que nosotros podemos también aprovechar de cierta forma.